a las actividades y las excepciones que se tienen. Imagínense, 3.700 comparendos. Eso es mucho, ¿no? Bastante. Todos Pues, de Pereira, del eje cafetero. del eje cafetero. En Pereira, Armenia, todo el eje cafetero. Mucho, mucho. Y realmente, pues es que hay muchas personas inconscientes del tema. Y la realidad es que ya empieza a hacerse el tema de contagio colectivo por la misma comunidad, ¿sí? Donde uno se va a enfermar, no sabe con quién fue que tuvo contacto o qué fue lo que lo enfermó. Pudo haber recogido el virus en la acera o lo dejaron en alguna cosa que uno cogió y se tocó la boca, se tocó los ojos. Entonces, como es un virus tan pegajoso, entonces, lamentablemente, pues por eso es que nos toca cuidarnos y si salimos, tener en cuenta pues como todo el protocolo de limpieza, ¿cierto? Que si estar en la casa hay que estarse lavando las manos y si salimos, ¿qué tenemos que hacer? Llegar, quitarnos los zapatos, limpiar los zapatos, aplicarle el agüita con el alcohol, el spray con el alcohol para limpiarlo, cambiarse la ropa, bañarse o lavarse, o, ¿cierto? Antes de entrar en contacto con la familia, porque uno fácilmente pudo haber tocado algo donde estuviera el virus y llegar y contagiar a la familia, ¿cierto? Le pasó a una sobrina es gerente en D1 de las tiendas de Armenia y algunas tiendas de Pereira. Y una de las personas que se contagió en Armenia reportó que la única parte donde habían estado eran D1. Solamente había salido a hacer mercado de D1. Entonces, ¿qué les tocó? Les tocó ahí mismo ponerse a hacer limpieza, cerrar la tienda, limpiar todo, hacerle, la gente, el personal que tenían en esa tienda, mandarlo a cuarentena, a que se guardaran mientras les hacían las pruebas y ponerse y disponer de otro personal para cubrir esa tienda. Entonces, si ves, son medidas y protocolos. Que si le permitía, perdón, ¿Ah? que si le permitía acceso a compañeros. Ay, aquí veo, espérate que haya cerrado este lateral. Sí, como que con todo el cambio que hicieron, le tiene uno que dar acceso. A mí no me pedía acceso, todos llegaban y entraban de una. Entonces, como que con lo que hicieron, le toca a uno abrirles acceso si no se quedan por fuera. Pero de pronto es también en configuración. A veces es que de pronto tiene bloqueado. Pero con las otras clases que había hecho no me había salido nada. Y terminamos el periodo, el ciclo pasado con clases, por acá también. Entonces, quién sabe, hay que revisar, pegar la revisadita con sistemas a ver si es que falta hacerle algo. Sí, chicos, entonces imagínense, ahí les comparto. Entonces, sí es que es muy fácil uno contagiarse y quedar expuesto. Y como hay gente asintomática, ¿cuál es el problema de la persona asintomática? Que puede tener el virus, que se contagió con el virus, pero a ella no le hace nada. No le genera ningún malestar, ni fiebre, ni disposición, nada. Pero esa persona, esa persona se encarga de transmitirle la enfermedad al resto de personas. Entonces esos son los temores que existen, que como hay tan poquitas pruebas, no han hecho la cantidad de pruebas que debieran hacerse para como ir revisando y chequeando a las personas, así no tengan ninguna sintomatología. Entonces el temor es que llegue el 27 de abril y se genere contaminación más comunitaria, con mayor grado y a nivel escalar, porque ahí ya se vuelve a nivel exponencial. Entonces, ahorita estamos en cuarentena hasta el 27 de abril. Según los analistas, ¿qué dice? Los analistas dicen que por esa época vamos a estar por el pico. Dicen que el pico va a ser como entre el 23 y el 25 de abril, ¿cierto? Entonces, nada raro que vamos para una tercera cuarentena.
Ya de entrada, lo que son estudiantes universitarios, colegios, escuelas, lo que hizo el gobierno de una vez fue decretar que iban a estar en cuarentena hasta el 31 de mayo. Entonces, pues ahí ya nos tocaría mirar cuál es lo que piensa el gobierno, como irlo haciendo inteligentemente, la cuarentena inteligentemente. ¿En qué consiste la cuarentena inteligentemente? ¿Sí saben en qué consiste? Esa cuarentena inteligentemente es que están estudiando y analizando en qué municipios, en qué regiones, en algunos no ha llegado el virus. Entonces esas regiones van a poder irle habilitando poco a poco la operación, pero ¿qué van a hacer? Restringirle el ingreso de personas. Van a restringir es que llegue gente a esa zona porque corren el riesgo de que lleguen y los contaminen. Y a nivel de las ciudades, pues van a ir mirando bajo medidas de protección y con protocolos de seguridad, cómo poco a poco van a ir activando la economía. Entonces ahí en ese orden de ideas, pues nos toca estar pendientes. Por ejemplo, ahorita que con la última resolución que habilitaron todo el tema de infraestructura, ¿cierto? A nivel de edificios, de constructoras, de proyectos de construcción. Ya los están habilitando, pero siempre y cuando conserven un protocolo de seguridad. Tienen que implementar un protocolo de seguridad en todas las actividades de tal forma que garanticen y se cuiden al interior de esos proyectos de tal forma que no vaya a haber una contaminación entre toda la gente que esté ahí trabajando en el proyecto. Entonces, eso es lo que ha llamado el gobierno la cuarentena inteligente. Ir poco a poco activando los proyectos productivos, aquellos que corren menos riesgos. Los que tienen altos niveles de riesgo, los más seguros que son los que van a tener una cuarentena de mayor, más larga. Pero sí, mucha gente en la calle y pues imagínense la cantidad de comparendos que ya han hecho. 3.700 comparendos. Tenaz. Bueno, niños, los invito a que nos pasemos por acá entonces. ¿Ahí me están viendo? Sí, sí, señora. Sí. Bueno, Sí, señora. se me perdieron las caritas. Bueno, entonces quiero que hoy vamos a trabajar en todo el tema de la parte conceptual. ¿Listo? Entonces vamos a analizar desde qué momento empieza todo el proceso contable, todo ese proceso contable y de apoyo a nivel de la constitución de una empresa, ¿cierto? Bueno, los quiero participativos, chicos, entonces sí les pido el favor que quiten micrófonos. Vamos a interactuar en esta parte. Cuando yo soy una persona natural, normalita y común y corriente, como muchos de ustedes, con ganas de salir adelante y sacar un proyecto adelante, poner a funcionar un proyecto. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poner a funcionar ese proyecto productivo? ¿Cómo haría yo? Cuéntenme ustedes, los escucho. Primero tiene que tener un root, no. No, La persona. no, No, hermosa. Eso es parte del proceso. ya. Digamos, hoy digo yo, listo. Primero, Dime. pues primero plantear o proyectarse qué es Eso. ajá. Digo yo, hoy digo, bueno, yo quiero sacar un proyecto productivo adelante, voy a montar un negocio, vamos a ponerlo así como casero, voy a montar un negocio de empanadas. Voy a montar un negocio de empanadas, eso, la ropa, la comida rápida, por ese sector se vende mucho, me estoy perdiendo de tener una muy buena inversión ahí, unas buenas utilidades, tomé la decisión hoy de que voy a montar el negocio, ¿cierto? Listo, tomo la decisión de que voy a montar el negocio. Para yo montar ese negocio, tengo que tener el root.
No precisamente, profe. Eso. Eso. El RUT, digamos que el RUT te genera unas responsabilidades que si yo, así sea para empanadas, que si yo voy a vender empanadas y las monto y viene una empresa y quiere comprar unas empanadas para un desayuno, ¿qué me van a pedir? Para que ese gasto sea descontable para ellos. Me van a pedir que les haga la Le van a facturita pedir como la copia del RUT. y me van a pedir la copia del RUT. Exacto. ¿Sí ves? Entonces, resulta que el RUT se vuelve como si fuera la cédula de uno para desarrollar una actividad comercial. Negociante. Una actividad comercial, como es en este caso, vender empanadas. ¿Sí? Por ejemplo, vivo en una casa. Tengo unos bajitos, un apartamentico que quiero alquilar. Y tomo la decisión, vea, voy a aprovechar, voy a independizar ese apartamentico, le voy a hacer una puerta, lo voy a alquilar y tener un ingreso adicional, ¿cierto? Ahorita, digamos, con todo este tema, nos toca pensar en cómo nos vamos a rebuscar y cuáles van a ser la fuente de ingresos para a futuro mirar cómo es que nos vamos a solventar. Entonces, tomo la decisión. Listo, alquilo. ¿Qué va a suceder? Se viene una persona para ir a vivir, resulta que a esa persona la empresa le paga el arrendamiento y que viene y me dice el señor, listo, hagamos el contrato, perfecto. Pero resulta que en la empresa me piden que le lleve la copia de su cédula y que le lleve la copia del RUT. ¿Sí ves? Hasta para ese tipo de negocios me van a pedir copia del RUT. Entonces, el RUT sí sigue siendo fundamental. Sea que yo declare renta o sea que yo maneje un tipo de ingresos por tercero, porque esas personas siempre les van a pedir el RUT como soporte contable. Como les decía, así sea para un negocio tan sencillo como vender empanadas. Entonces el RUT sí es fundamental. Para yo generar el RUT no tengo que haberme montado como tal una empresa. Simplemente con la DIAN yo llego y genero mi RUT. El RUT me lo van a pedir si yo brindo servicios. Voy a ir de barrendero. Me contrataron para ir a hacerle limpieza en una oficina. Para pagarme, ¿qué me van a pedir a mí para que me paguen? Copia de cédula. Me van a pedir la copia de la cédula, me van a pedir la cuenta de cobro, ¿cierto? Y me van a pedir el RUT. ¿Por qué piensan ustedes que para todo piden el RUT? Legalizar. Ajá. Porque parte de esa legalización, digamos, es la exigencia que tiene la DIAN. ¿A quién le conviene que las empresas estén organizadas y tengan los RUTs en orden y que los soportes estén como deben ser? A la DIAN, ¿cierto? Porque es la forma en que la DIAN controla toda la situación económica apoyada en las empresas. Entonces, a partir de nosotros como empresa, es que la DIAN le va controlando las actividades comerciales a cada uno de los contribuyentes. Se va dando cuenta de qué actividad hace Pepito, qué actividad hace Juanito y cada empresa cuánta plata le va pagando a cada uno de estos señores. De tal forma que, ¿qué va a pasar mañana? Mañana, cuando la empresa genere aquello que se llaman la información en medios magnéticos. ¿Conocen qué es la información en medios magnéticos? No. No. La información en medios magnéticos, niños, es una exigencia que tienen las empresas de entregarle a la DIAN. Yo, empresa, tengo que declarar renta, ¿cierto? Pero yo, empresa, también le tengo que presentar a la DIAN toda la información de a quién le compré, cuánto le compré, quién es ese señor, la dirección del señor, el teléfono del señor. Y así le voy a reportar. ¿A quién le vendo? O sea, cuáles son mis ingresos y a quién le facturé. ¿A quién le compro? ¿Cuánto le compré en todo el año? ¿Y quién es ese señor? ¿Cuál es su identificación? ¿Cuál es su actividad económica? Y todo lo pertinente a todos los terceros que pide la DIAN. ¿Sí? Entonces es como Profe, si yo cogiera, sí, cuéntame. una pregunta. Dime. ¿Cuántas actividades económicas existen en la DIAN? Pues porque yo tengo por entendido que cada persona, o bueno, cada empresa, Sí, pues tienen una actividad diferente.
Claro, pero pues a pues uno sí. nunca le dicen, ah, vea, esta actividad sirve para esto, esta actividad es para aquellos, o esta actividad es para aquellos. Ajá. Mira, cuando tú decides desarrollar una actividad económica, entonces, cuando uno saca el RUT, te van a decir, venga, ¿y en qué actividad económica se va a registrar? Entonces, la DIAN tiene una cantidad de códigos, eso se llama el código SIUM, y en esos códigos SIUM tienen catalogada cada una de las actividades económicas que se desarrollan en el entorno. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo voy a ser asalariado. ¿Qué es un asalariado? Un trabajador, ¿cierto? Común y silvestre. Ese señor asalariado, existe un código de actividad económica. Por ejemplo, el señor asalariado, el código se llama 0010. ¿Y qué quiere decir el 0010? Asalariado. ¿Sí? Y así en esas mismas condiciones, voy a hacer fabricar joyas. Entonces mi actividad, de donde van a provenir mis ingresos, va a ser de la fabricación de joyas. Entonces ya se existe el rango de códigos de actividades y en ese rango de códigos se busca cuál es la actividad que estás desarrollando, ¿no? Que esa actividad es la 4010. Entonces la actividad que te van a anotar es la 4010. En ese orden de ideas, como me pregunta, ¿fue Jefferson el que me preguntó? ¿Sí fue Jefferson? ¿Quién me preguntó? Sí, señora. Ok, entonces, en ese orden de ideas, cuando yo voy y registro Sí, ante la fui yo, DIAN, Jefferson. perfecto. Cuando yo voy y me registro ante la DIAN, tengo posibilidad de crear 3 actividades económicas. En esas 3 actividades económicas voy a decir cuál es mi actividad principal y cuáles son mis actividades secundarias. ¿Sí? Puede ser que yo solo tenga una actividad, entonces voy y me registro con una sola actividad. Listo. Y el día que cambie de actividad, hoy digo, yo voy a vender empanadas, pero mañana digo, no, el negocio de empanadas lo voy a combinar con venta de ropa. Y entonces empiezo a vender ropa. Y eso es otra actividad económica. Entonces puedo entrar a la DIAN a través del internet, porque eso ya lo puedo hacer yo por internet solito. Me entro y cambio mi actividad económica o registro esa segunda actividad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a recibir ingresos por 2 actividades económicas. ¿Sí? Y todavía no he creado empresa. ¿Quién soy yo? Persona natural. Una persona natural. ¿Qué hago? Desarrollo unas actividades de comercio, ¿cierto? No he dejado de ser persona natural. El día que yo tomo la decisión, Ya. de ir y de crear una empresa, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces ya empiezo a pensar en función contable de la empresa, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay en que yo desarrolle mi actividad como persona natural a que me registre como empresa? ¿Cómo la visualizan ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Hoy El yo valor vendo, de los zapatos, pero mañana decido crear la empresa. Entonces, ¿ahí qué me va a cambiar? los impuestos. Ajá, muy bien. Los ingresos, los egresos, Los gastos can- también. cantidad de personal que tiene pues la empresa, Ajá, exacto. proveedores, Y la Completo. declaración de rentas y distribución. lo mismo. Me va a cambiar la responsabilidad que vamos a tener con la DIAN, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sí, claro. Resulta que el mejor socio en un negocio es la DIAN. Entonces, cuando a ti te pregunten, venga, yo tengo este negocio, yo tengo este almacén, voy a vender zapatos, quiero crear una empresa, ¿me la ayuda me la ayuda a crear? ¿Me la ayuda a registrar en la Cámara de Comercio? ¿Cuál debiera ser mi respuesta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Por un lado es perfecto, me cayó trabajito, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo para crear una empresa?
Hoy me llegan y me dicen, listo, mira, necesitamos crear una empresa, somos, mi primo y yo somos los socios, vamos a montar un almacén, cada uno va a aportar de a 1 millón de pesos, entonces vamos a hacer de capital de la empresa 2 millones de pesos. Señor, usted que sabe de administración de empresas, usted me ayuda a crear la empresa. Yo digo, perfecto, excelente. Pero ¿por qué no primero iniciemos por una asesoría? Entonces, lo primero es iniciar por una asesoría y escúchelos. Escuche a las personas que quieren montar la empresa. Cuénteme usted por qué quiere montar la empresa y qué es lo que usted desea. No, que es que nosotros queremos montar la empresa, somos 2 personas, vamos a poner de a 1 millón de pesos, vamos a empezar, volvamos al negocio de la empanada, vamos a poner negocio de empanadas, vamos a poner la máquina, vamos a montar una máquina para hacer las empanadas, las vamos a comercializar, vamos a hacer el estuche y el empacado congelado, ¿cierto? Ya lo vamos a hacer a nivel industrial. Entonces, queremos tener una empresa. Entonces, desde ahí, desde la asesoría, es que tú llegas y le dices a la persona, ojo, para tú desarrollar una actividad de comercio, no necesariamente tienes que tener una empresa. Tú puedes desarrollar tu actividad comercial siendo una persona natural, un comerciante. Ahora, que si cuando tú dices, es que yo lo voy a vender a la empresa X, a la empresa Y, al restaurante Z, y me exigen que tenga empresa, ya es porque lo estoy haciendo por una presión de un tercero, ¿cierto? Pero como lo decía la compañera, la diferencia entre yo ser una persona natural y ser una empresa es el factor de impuestos, fundamental. El mejor socio en un negocio es la DIAN. ¿Por qué es el mejor socio en un negocio? ¿Por qué? Porque me va a empezar desde que yo tengo que empezar a analizar cuáles son los impuestos que yo le voy a tener que pagar a la DIAN, que me va a tocar pagarle el impuesto de renta, que si yo me registro ante Cámara de Comercio, entonces voy a tener que ir a pagar la constitución como empresa, me voy a constituir como una SAS, por ejemplo. Entonces eso tiene un costo. Yo registrarme como empresa en Cámara de Comercio tengo que ir a pagar, ¿sí? Tengo que pagar industria y comercio. Tengo que asumir las retenciones en la fuente por compras. Tengo que generar un impuesto de renta, que ya no es basado en los ingresos como persona natural, sino que es el impuesto de renta que tienen creadas las empresas, ¿cierto? ¿Qué más impuestos va a pagar la empresa? Va a tener el negocio, va a tener que pagar unos permisos, uso de suelos, va a tener que pagar avisos y tableros, va a tener que pagar industria y comercio, va a tener que pagar cantidad de impuestos. Entonces, poquito a poquito, ¿alguien sabe cuánto más o menos paga la empresa de impuestos? ¿Cómo lo han catalogado? En las distintas discusiones que han dado los sectores políticos cuando hablamos de reforma tributaria, hablamos que el promedio de impuestos que puede pagar una empresa entre sumar uno y otro, más o menos está yendo a 60% de impuestos. Entonces, de entrada, tú tienes una empresa, te dio 10 millones de utilidad. ¿Cuánto se va a quedar de una vez la DIAN con ella? ¿El impuesto de renta cuánto es? Usted dijo que el 60%, profe. Pues eso es entre sumatoria de varios impuestos. El solo impuesto de renta, multiplícalo por el 32%. Ya, sin hacer ninguna depuración así, sabiendo que vas a encontrar gastos que no están debidamente soportados. El tema de facturación electrónica. ¿Han escuchado facturación electrónica? Sí, señora. Eso. Entonces, el tema de facturación electrónica. Si yo empresa no estoy cumpliendo con el requisito, primero tengo que cumplir con el requisito yo de facturar electrónicamente y le tengo que exigir a mis proveedores que me llegue la factura electrónica. Si mi 100% de gastos no está soportado con compras en facturación electrónica, la DIAN me va a desconocer unos porcentajes de mi declaración de renta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a castigar, no me va a reconocer todos mis costos y gastos. Entonces empiezo a castigarme. Entonces yo dije, tengo 10 millones de utilidades y de ahí 3.200.000 son de la DIAN.
¿cierto? Pero si adicionalmente me empiezan a desconocer gastos, porque mis gastos no todos están soportados en factura electrónica, entonces ese porcentaje empieza a subir, ¿sí? Entonces fácilmente, más sumado impuesto, el impuesto del IVA, la retención en la fuente, industria y comercio, impuesto de tableros, todo lo demás. Por eso es que mi utilidad se va a ver sumamente golpeada. Entonces, ¿qué es lo primero? Cuando yo, persona comerciante, persona natural, deseo arrancar una empresa, lo primordial es que esa persona se dé una oportunidad de arrancar como comerciante. Evalúe y analice si el negocio, si es lo que él espera que sea. Porque para eso también va a obtener un local comercial. Cuando tú tienes un local comercial, tienes que asumir unos costos, ¿cierto? Yo, persona natural, arranco en mi casa, empiezo a operar desde la casa, a hacer el negocio y empiezo a comercializarlo sin necesidad de tener un sitio. Pero cuando yo monto empresa, ahí sí me veo en la necesidad de que voy a necesitar pagar un alquiler, de que voy a tener que pagar el personal que hablábamos ahorita, de cuando yo pago personal, ¿qué me va a traer consigo? Unos pagos de seguridad social. Entonces, todo ese esquema, ese análisis, hay que hacerlo con una persona que desea montar un negocio. ¿Qué es lo más saludable? Recomendarle a una persona de esas. Date la oportunidad, siquiera 6 meses, de analizar, de empezar a mirar el negocio, de empezar a mirar el tema de clientes, ¿cierto? Realmente tenga la acogida que él espera, que le mida el aceite al negocio, ¿cierto? Que mire hasta dónde sí le va a funcionar, que sí realmente él ve posibilidades de proyectar como el negocio, como empresa, antes de, a ojo cerrado, meterse a un negocio, sin medir cuánto va a ser el sobrecosto que va a tener que asumir y no pasarle como le ha pasado a muchas empresas que al cabo de 6 meses están cerrándola porque el negocio no funcionó y porque la persona se reventó con todos los costos que tenía que cubrir, ¿sí? Entonces eso es lo más sano, antes de yo decir, ay, sí, chévere, venga, yo le monto a la empresa. Claro, perfecto, es plata para mí. Ay, si ves que sí me salió el aviso, mira, sí me salió el aviso. Me quedan 10 minuticos, ahorita volvemos a entrar. Entonces, ¿qué sucede? Entonces era la primera reunión. No, y sí la grabó y nos quedamos más de los 40 minutos. Algo está loco. Sí. Y sí la grabó, no nos votó. Y entonces, lo primordial, chicos, cuando te pregunten eso, primero siéntate y acompáñalos y escúchalos, qué es todo lo que hablan. Y siempre la pregunta es, ven, ¿y qué te exige? Si ya lo hacen como personas comerciantes, ¿por qué quieren meterse con empresa? ¿Quién te lo exige? ¿Vas a tener más estatus? ¿Vas a conseguir más clientes? El cliente te está exigiendo que te organices por exigencia interna porque no les gusta contratar con personas naturales y tú le vas a dar como empresa mayor confianza, calidad en los productos, el respaldo de que ya es una empresa la que está respondiendo, o cuál es el nivel de exigencia y cuál es la presión que tienes para organizarte. ¿Sí? Es importante conocerlo, porque muchas veces en esa primera asesoría que tú le das a un empresario o a un emprendedor, es que se da cuenta de que estaba arrancando en falso, ¿cierto? Que no debe ser el primer hecho de que ve de una, organízate como empresa, móntate en todas las responsabilidades que te va a exigir la DIAN y que te van a exigir todos los organismos de control. Mientras, claro, te monto en una vaca loca y al cabo de 4 o 5 meses me vas a venir a decir, mira que es que me está yendo tan mal, no he sido capaz, no soy capaz con los clientes, los proveedores no me cumplen, no he encontrado realmente un mercado donde desarrollar el negocio, se me fue el capital de trabajo, ¿cierto? Todas las dificultades que tienen los emprendedores. Entonces, por eso ese primer contacto, esa primera asesoría es fundamental. Listo, ya el señor arrancó, caminó 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses y se dio cuenta que el negocio es muy bueno, que realmente puede potencializarlo más como empresa, que el decidir de él es realmente organizarse como empresa, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Listo, ahora sí, venga, pues yo lo acompaño en la asesoría para montar la empresa. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a montar una empresa? Los escucho. Ahora sí nos fuimos a montar la empresa. Primero se debe registrar en la Cámara de Comercio.
Eso. Primero, lo primero es elaborar un acta o una escritura, dependiendo del tipo de empresa en la cual se quiera registrar el emprendimiento, ¿cierto? Lo que está ahorita, digamos, más mandando la parada por el tipo de empresa son las SAS. ¿Qué es una SAS? ¿Una sociedad o qué? Es una Sociedad anónima sociedad, simplificada. es una sociedad anónima simplificada, que la puedo constituir yo solita o la puedo constituir con una cantidad de socios, ¿sí? ¿Por qué es lo que está mandando ahorita la parada? Porque es un tipo de sociedad muy fácil de constituir, los requerimientos son mínimos, lo puedo hacer con una simple acta interna de la sociedad, no me toca crear una escritura pública para constituirla, entonces solo con un acta interna, los costos de constitución son muy bajos, entonces es lo más fácil para crear. Entonces lo primero que se hace es elaborar un acta de socios para hacer ese registro ante la Cámara de Comercio. Más o menos el costo de un registro en una Cámara de Comercio por una sociedad, ponle de capital 20 millones de pesos, más o menos está valiendo 400.000 pesos. Antes era más costoso, antes no existían las SAS, entonces tú tenías que crear una sociedad limitada, una sociedad en comandita, y esas son sociedades que tenías que crear una escritura pública, y la sola escritura pública tenías que ir a una notaría a registrarla, y la sola escritura pública ante notaría te podía valer 1.500.000, 1.700.000 pesos. Y luego vete para la Cámara de Comercio. Entonces antes era muy costoso crear empresa. Ahora con las SAS es más fácil, más rápido y menos costoso, porque con 400.000 pesos tú puedes estar ya dejando registrada en la Cámara de Comercio la empresa. Entonces, en la Cámara de Comercio tú vas y lo que me preguntabas ahorita, Jefferson, me van a preguntar, venga, ¿y cuál es su actividad económica? Entonces, a nivel de las SAS, yo puedo especificar la actividad económica. Por lo general, yo soy muy descriptiva a la hora de desarrollar el objeto social, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto social es el que me va a dar todo el campo de acción en donde yo voy a desarrollar mi actividad, mi negocio, y las posibilidades que voy a tener de desarrollar otras actividades complementarias a esa actividad principal que yo voy a tener. Entonces, el objeto del negocio va a ser muy descriptivo a la hora de dejar un acta registrada en la Cámara de Comercio. Entonces, ahí era que te respondía que puede ser una actividad principal más 2 complementarias. ¿Cuándo se cambian esas actividades? Cuando yo digo, por ejemplo, que ahorita decíamos, hoy voy a vender zapatos y dejo como una actividad complementaria vender ropa. Este año le di mayores ingresos a la venta de zapatos y la venta de ropa fue muy poquita, pero el año entrante se me disparó la venta de ropa y los ingresos de la venta de ropa pasaron a ser más altos que la venta de zapatos. Entonces, en ese momento, tengo que hacer el cambio de la actividad económica a nivel de la Cámara de Comercio, no tanto, a nivel del RUD ante la DIAN. ¿Sí? Ahí es cuando actúa que yo hago el cambio, cuando mis ingresos cambian y mi actividad secundaria se vuelve la primaria, porque la cantidad de los ingresos son mayores. Profe, Listo. ¿le puedo hacer una pregunta personal? Claro que sí, pero me permite, suspendemos y nos volvemos a meter antes de que nos vote. Hágale, pues. Ya, me meto y les paso ya el link. Gracias.